Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El líder resonante crea más de Daniel Goleman. Primera parte. El poder de la inteligencia emocional. Capítulo 1. El liderazgo primal. El liderazgo, en su esencia más profunda, es un acto emocional. Los grandes líderes no solo planifican, inspiran o coordinan, sino que despiertan en los demás sentimientos que movilizan lo mejor de sí. El impacto de un líder no reside únicamente en lo que hace, sino en cómo lo hace. Así lo muestra el caso de un ejecutivo de la BBC que, al anunciar el cierre de una sección, lo hizo con indiferencia y falta de tacto, provocando indignación y rechazo. Al día siguiente, otro directivo, con empatía y sinceridad, generó calma, comprensión y hasta esperanza entre los mismos empleados. La diferencia entre ambos radicó en la gestión emocional. Uno causó disonancia, el otro resonancia. Esta capacidad para sintonizar con los sentimientos colectivos define la dimensión primal del liderazgo. Es tanto originaria como fundamental. El líder guía emocionalmente al grupo, disipando emociones tóxicas y canalizando las positivas. Esta habilidad está inscrita en la biología humana, en el sistema límbico del cerebro, que opera con un circuito abierto. Nuestras emociones se contagian y sincronizan con las de los demás. Esta sincronía, demostrada científicamente, tiene efectos físicos y conductuales medibles, desde el ritmo cardíaco hasta la creatividad y la productividad grupal. En ese contexto, los líderes emocionales actúan como imanes, afectando profundamente el estado emocional del entorno. La risa, por ejemplo, es uno de los vínculos límbicos más rápidos y eficaces, una reacción involuntaria que sella alianzas emocionales. Sin embargo, no todos los líderes oficiales son los verdaderos gestores emocionales. Algunos grupos encuentran esta figura en alguien que, sin título formal, modela la respuesta emocional del equipo. Estos líderes de facto son los verdaderos centros de resonancia. Capítulo 2. El liderazgo resonante. El liderazgo resonante no solo consiste en influir, implica sintonizar con las emociones ajenas y conducirlas hacia un estado emocional positivo. Cuando el segundo ejecutivo de la BBC habló con franqueza y humanidad, conectó con las emociones de los empleados, transformando un momento de pérdida en uno de cohesión y propósito compartido. Esta capacidad de resonar emocionalmente se manifiesta en la sincronización emocional con el grupo, un eco humano que genera optimismo, cooperación y significado. El líder resonante canaliza emociones, comparte visiones, y reconoce las emociones de su equipo. A diferencia del liderazgo disonante, que genera ruido y fragmentación, el resonante armoniza las emociones del grupo. Los empleados no solo siguen órdenes, se sienten vistos, valorados, y encuentran un propósito más allá de sus tareas diarias. Esa resonancia es el combustible de los equipos cohesionados, que funcionan bien incluso en tiempos de crisis. Capítulo 3. La neuroanatomía del liderazgo. La ciencia apoya estas intuiciones. El cerebro humano, especialmente su sistema límbico, es clave en la gestión de las emociones. El circuito límbico opera de forma abierta. No está aislado, sino que se alimenta de las emociones de los otros. Las neuronas espejo son responsables de este contagio emocional, que permite a los seres humanos compartir sentimientos, sin palabras. Estas reacciones biológicas, profundamente enraizadas, explican por qué los líderes influyen de forma tan potente en sus equipos. La resonancia se manifiesta a través de señales sutiles, el tono de voz, las expresiones faciales, la postura.
Los líderes más efectivos no son necesariamente los más expresivos, sino aquellos cuya emocionalidad sintoniza con la del grupo. Esta conexión favorece la claridad mental, la memoria, el juicio y la creatividad. Cuando un líder provoca estados de ánimo positivos, el equipo responde con más energía, mejores decisiones y mayor resiliencia. Pero el proceso no es unilateral. Las emociones del grupo también afectan al líder, creando un bucle continuo. Por eso, los líderes deben ser conscientes de su propio estado emocional y cultivarlo con atención. La inteligencia emocional, en este contexto, no es una cualidad abstracta, sino una herramienta práctica para influir positivamente en los demás, amplificando lo mejor del capital humano disponible. Capítulo 4. El repertorio del liderazgo. La resonancia no surge de un solo estilo de liderazgo, sino de la combinación sabia de distintos enfoques. El libro identifica 4 estilos resonantes: el visionario, el coach, el afiliativo y el democrático. Cada uno tiene su momento y función, y los líderes más efectivos saben cuándo aplicar cada uno. El líder visionario inspira, conecta con una visión del futuro y moviliza a otros con sentido y dirección. Es ideal para contextos de cambio o incertidumbre. El líder coach se enfoca en el desarrollo individual, ayudando a los miembros del equipo a identificar sus fortalezas y a alcanzar su potencial. Su efecto es duradero, pues deja huella en el crecimiento personal. El estilo afiliativo prioriza la armonía, la conexión emocional y la confianza. Es útil en momentos de tensión o cuando se busca reforzar la cohesión grupal. Por su parte, el estilo democrático fomenta la participación y la inclusión, recogiendo la sabiduría del grupo antes de tomar decisiones. Este estilo promueve el compromiso y la corresponsabilidad. El uso adecuado de estos estilos, adaptado al contexto, a las personas, al momento, define al líder resonante. El arte del liderazgo, entonces, consiste en leer emocionalmente la situación y responder con la herramienta emocional más adecuada. Capítulo 5. Los estilos disonantes. Pero así como hay estilos que generan resonancia, existen otros que provocan disonancia. El autoritario y el coercitivo pueden tener efectos contraproducentes. El primero, que se basa en dar órdenes sin espacio para el diálogo, puede ser útil en crisis extremas, pero a largo plazo genera miedo y desconexión. El coercitivo, por su parte, impone una disciplina que reduce la creatividad y el entusiasmo. El estilo autoritario es especialmente dañino cuando el líder no tiene credibilidad moral o empatía. La imposición sin conexión emocional genera resentimiento, desconcierto y, eventualmente, rechazo. El liderazgo disonante erosiona la confianza, ahoga la innovación y puede llevar a la deserción de talentos clave. Aunque algunos de estos estilos puedan parecer eficaces en el corto plazo, el precio que se paga en clima emocional, compromiso y creatividad es alto. Por eso, los autores insisten en que el liderazgo resonante no es una opción blanda o emocionalista. Es, de hecho, la vía más eficaz para construir equipos sólidos, orientados al rendimiento sostenible. Segunda parte, la forja del líder. Capítulo 6. ¿Cómo convertirse en un líder resonante? La resonancia no es un talento innato reservado a unos pocos afortunados. Puede cultivarse. Este capítulo explora cómo los líderes desarrollan las competencias emocionales necesarias para inspirar, guiar y transformar. La clave es el aprendizaje autodirigido, un proceso profundamente personal y consciente en el que el individuo se compromete con su propia evolución. Este viaje comienza con una confrontación crucial entre dos imágenes, la del yo ideal, que representa quién queremos ser, y la del yo real, el retrato honesto de nuestras habilidades, limitaciones y estilo emocional actual. El espacio entre ambas figuras es el campo de transformación.
Pero no basta con el deseo de cambio, hace falta una motivación auténtica y sostenida. Un líder en formación empieza por reconocer sus emociones, entender cómo afectan a los demás y asumir la responsabilidad de su impacto. Así, se desarrolla la autoconciencia. Luego viene la autogestión, la capacidad de manejar las propias reacciones, mantener la calma y mostrarse coherente incluso en contextos adversos. Solo entonces se puede pasar a la empatía, sintonizar con los estados emocionales de los demás, no desde la simpatía superficial, sino desde una conexión genuina y atenta. Finalmente, se afianzan las habilidades sociales. Este proceso no es lineal ni rápido. A menudo, implica errores, retrocesos, crisis y reflexiones profundas. Pero a medida que el líder se transforma, también lo hace el entorno. Los equipos se tornan más receptivos, los conflictos disminuyen, y el trabajo adquiere una dimensión más humana y significativa. Capítulo 7. La motivación para el cambio. El cambio emocional verdadero no ocurre por presión externa, sino por una chispa interna. Esa motivación nace de momentos críticos, una pérdida, una conversación reveladora, un fracaso significativo, que obligan al líder a replantearse su manera de actuar. Son momentos de verdad emocional que sacuden el confort y siembran la necesidad de renovación. En este capítulo se narra la historia de varios líderes que, confrontados con estos quiebres, encontraron una nueva forma de liderar. Uno de ellos, inicialmente exitoso pero autoritario, descubrió que su estilo estaba destruyendo a su equipo. La revelación vino no de una evaluación externa, sino de una conversación honesta con su hija, quien lo describió como ausente y frío. Esa palabra, frío, se convirtió en un espejo doloroso. Movido por el deseo de ser mejor padre y mejor jefe, inició un proceso de transformación. Este tipo de cambio solo es posible si el líder se siente emocionalmente seguro. Por eso, el entorno debe ofrecer confianza, apoyo y tolerancia al error. Las relaciones con mentores, colegas empáticos o coaches desempeñan un rol fundamental. El cambio es más fácil cuando no se hace en soledad. El líder que transforma su manera de estar en el mundo necesita compañía emocional. Alguien que escuche, cuestione con compasión y aliente la mejor versión de uno mismo. Además, el proceso requiere paciencia. La repetición consciente de nuevas formas de comportamiento es la única vía para sustituir los viejos hábitos emocionales profundamente arraigados. Así, el cerebro emocional puede reentrenarse a través de la práctica, el feedback constante y el compromiso con el propio desarrollo. Capítulo 8. La metamorfosis. En este capítulo, se explora cómo ocurre la verdadera metamorfosis del líder. Ya no se trata solo de adquirir habilidades, sino de integrar profundamente una nueva identidad emocional. El líder resonante ya no actúa como tal, se convierte en alguien cuya sola presencia infunde calma, energía o claridad. El cambio es perceptible y auténtico, no impostado. Uno de los casos más conmovedores es el de un alto ejecutivo que, tras años de liderazgo competitivo y duro, comprendió que había perdido el vínculo con sus colaboradores y con su propósito. Había alcanzado el éxito exterior, pero no encontraba satisfacción. A través de un proceso introspectivo, redescubrió sus valores fundamentales: el respeto, la creatividad, la compasión. Decidió reorientar su carrera, no para ganar más poder, sino para inspirar con integridad. El cambio se reflejó en sus reuniones: más diálogo, más escucha, más presencia. La metamorfosis incluye una reconfiguración de las prioridades. El líder resonante aprende a decir no, a establecer límites saludables, a cuidar su propio bienestar para poder cuidar del grupo. También cultiva prácticas regenerativas, meditación, escritura, caminatas, espacios de silencio.
Estas rutinas alimentan la estabilidad emocional y permiten sostener la resonancia a lo largo del tiempo. El nuevo líder, ya transformado, se convierte en agente de cambio cultural. Su ejemplo inspira a otros a iniciar su propio camino. Sus decisiones tienen mayor coherencia, y su legado no se mide solo en resultados, sino en el clima que deja, en las personas que crecen a su lado, en la visión compartida que logra encarnar. Tercera parte. La creación de organizaciones emocionalmente inteligentes. Capítulo 9. La realidad emocional de los equipos. Una organización no es solo una estructura de cargos ni una red de procesos, es un ecosistema emocional. Y como en todo ecosistema, la armonía o el caos emergen del equilibrio entre sus elementos. Este capítulo desentraña cómo las emociones colectivas configuran la eficacia de los equipos. El grupo no es simplemente la suma de sus miembros, es una entidad emocional que puede florecer o marchitarse según el clima interno que se respire. En equipos cohesionados y emocionalmente inteligentes, hay confianza, respeto, espacio para el disenso y alegría compartida. Se narran casos reales, como el de un equipo que, a pesar de trabajar en condiciones exigentes, mantenía altos niveles de satisfacción y rendimiento. Su secreto no era técnico, sino emocional. Un liderazgo resonante que fomentaba la colaboración, permitía expresar desacuerdos sin miedo y celebraba los logros colectivos. Las emociones se propagan rápidamente en un equipo. Una sola persona pesimista puede contaminar el ambiente, del mismo modo que alguien entusiasta puede elevarlo. Por eso, los líderes deben ser guardianes del clima. No se trata de censurar emociones negativas, sino de saber procesarlas y reconducirlas. Cuando las tensiones no se abordan, se enquistan. Cuando se canalizan con inteligencia emocional, se convierten en oportunidades de crecimiento. Los equipos emocionalmente inteligentes no nacen, se construyen. Se necesita una cultura de feedback honesto, un propósito común que movilice y líderes capaces de leer entre líneas. La resonancia grupal, más que un ideal, es una práctica cotidiana. Está en cómo se inicia una reunión, en cómo se gestiona un conflicto, en los silencios que se respetan y en las palabras que sanan. Capítulo 10. La realidad y la visión ideal. Las organizaciones también tienen su yo ideal. Este capítulo propone aplicar a las empresas el mismo modelo de transformación que se sugiere para los líderes, confrontar la realidad con una visión más elevada, más íntegra, más humana. Una organización emocionalmente inteligente no se limita a generar ganancias, también cultiva bienestar, sentido de pertenencia y desarrollo humano. La transformación organizacional comienza cuando se reconoce la brecha entre lo que es y lo que podría ser. En una escena poderosa, se describe una reunión de ejecutivos que, tras revisar las encuestas de clima laboral, deben aceptar una verdad incómoda. Sus empleados no confían en ellos. El silencio que sigue es revelador, pero también lo es la decisión que toman: abrir espacios de diálogo auténtico, incluso si eso significa escuchar verdades dolorosas. Esa decisión, aparentemente simple, inicia un cambio profundo. Crear resonancia a nivel organizativo requiere que todos los niveles, desde la alta dirección hasta los mandos medios, asuman su responsabilidad emocional. No basta con discursos inspiradores o talleres aislados. Es necesario revisar políticas, sistemas de evaluación, incentivos y procesos de comunicación. La resonancia debe traducirse en estructuras concretas, espacios de participación, reconocimiento emocional, liderazgo colaborativo. Cuando una organización conecta con su visión ideal, moviliza energía colectiva. Sus miembros no solo trabajan, se sienten parte de algo más grande. La resonancia se convierte en cultura y el cambio, en legado. Capítulo 11. La creación del cambio sostenido.
El cambio no es un evento, es un proceso sostenido en el tiempo, nutrido por la voluntad, la paciencia y la coherencia emocional. Este capítulo final ofrece una guía para transformar no solo líderes, sino organizaciones enteras. La clave está en cultivar nuevas rutinas, tanto a nivel individual como colectivo, que refuercen la inteligencia emocional. Uno de los modelos propuestos es el aprendizaje autodirigido organizacional. Así como los individuos pueden confrontar su yo real con su yo ideal, también las organizaciones pueden definir la cultura que desean y compararla con la existente. Esa discrepancia no se resuelve con medidas impuestas, sino con un proceso participativo que involucre a todos los actores. El cambio ocurre cuando los valores aspiracionales se integran en la experiencia diaria. Los líderes desempeñan un papel clave como catalizadores. Su resonancia se convierte en un multiplicador. Pero también se necesitan redes de aliados, historias que inspiren, sistemas de refuerzo emocional, espacios de celebración y reparación. Un cambio es sostenible cuando los mecanismos que lo sostienen son visibles, compartidos y emocionalmente significativos. El capítulo concluye con una reflexión esperanzadora. Los líderes resonantes crean organizaciones donde las personas florecen. En estos entornos, el trabajo deja de ser un simple medio de subsistencia para convertirse en un ámbito de realización, conexión y propósito. La resonancia, entonces, no es solo una técnica de liderazgo, sino una manera de estar en el mundo. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.